Les doy la bienvenida a este video de la unidad Solidaridad y Justicia. El título específico de este video es Ver, Juzgar y Actuar. Primera parte. En esta sesión vamos a conocer la metodología del ver, juzgar y actuar y por qué esto es importante cuando hablamos de solidaridad y justicia en el contexto eclesial. Vamos, en primer lugar, a analizar qué implica esta estructura del ver, juzgar y actuar. Por eso vamos a conocer el método, su origen, sus tres componentes, el ver, el juzgar y el actuar. Posteriormente vamos a revisar los principios rectores de la doctrina social de la Iglesia o DSI. Y por último vamos a conocer los valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos del método ver, juzgar y actuar, lo hacemos desde una experiencia eclesial que comienza en Bélgica en la década de los años 30, en el siglo XX. Aquí una comunidad católica juvenil desarrolla esta metodología para poder evaluar la realidad, contemplar la realidad, evaluarla y luego generar un compromiso cristiano a partir de aquello que ocurría en sus vidas y en el entorno. Posteriormente, este método del ver, juzgar y actuar toma una dimensión dentro de la doctrina social de la Iglesia mucho más formal, cuando es mencionada por el Papa Juan XXIII en el año 1961. Y él la reconoce y sugiere la importancia de este método del ver, juzgar y actuar. Vamos con estas tres partes del método. Cuando hablamos de ver, lo que queremos decir es mirar la realidad en su más profunda riqueza. Entre más miradas hay, más se enriquece obviamente el análisis, entre más miradas diversas de un mismo fenómeno. Pero también la profundidad es importante. No solamente miramos las apariencias, sino que tratamos de ir a las causas de las distintas situaciones de injusticia, de opresión, de injustas desigualdades, de violencia y de pobreza. Es decir, es una atención a la realidad en su complejidad. Luego de hacer esta visión, de tener esta imagen panorámica, pero también profunda de la realidad, viene el proceso de juzgar. Y esto se hace desde la doctrina social cristiana. Para ello se recurre al Evangelio y también a las enseñanzas de la Iglesia. Y entonces esto que ocurre, por ejemplo, la pobreza, la discriminación, el trato injusto hacia las personas, es contrastado a la luz del Evangelio. Y eso nos lleva al tercer paso, que es el actuar. Una vez que hemos mirado la realidad y hemos hecho este juicio a la luz del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia, viene la acción cristiana, el compromiso concreto. Que este compromiso no es solamente un compromiso pasajero, sino un compromiso profundo. Precisamente por eso el compromiso tiene que ser primero personal y luego colectivo. Frente a la injusticia, frente a la opresión, antes de movilizar a la gente, me movilizo yo. Antes de impulsar a que otros hagan el bien, yo soy el primero en hacer el bien. Porque solo se puede actuar y solo se puede animar a otros si es que uno está convencido de aquello que se afirma. Lo contrario sería hipocresía, pretender que el resto de la sociedad se movilice por una causa mientras yo no cambio nada en mi vida, mientras yo no comprometo mi acción. Esta es la metodología del ver, juzgar y actuar. Refiriéndonos al juzgar, ya mencionaba
la doctrina de la Iglesia, ¿no? Está el Evangelio, que es conocido por todos, o al menos por cultura popular se tienen nociones del Evangelio, pero la doctrina social de la Iglesia es algo más elaborado y que ha tomado mucho más tiempo. La doctrina social de la Iglesia, propiamente tal, comienza a finales del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX y en la actualidad y hasta la actualidad. Cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, en este sentido, hablamos de 4 principios que van a orientar estas enseñanzas sociales de la Iglesia. La primera es el bien común. Y el bien común, en síntesis, se entiende como el conjunto de condiciones de la vida social, de nuestras relaciones como sociedad, que hacen posible que las asociaciones, que los grupos, pero también cada individuo logre su mayor plenitud, su mayor desarrollo, la perfección de cada uno. Los derechos humanos son, en esta línea, un ejemplo de bien común o de búsqueda del bien común, porque intentan garantizar el reconocimiento de derechos para todos los seres humanos sin distinción. Otro principio rector de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la persona. Aquí se entiende persona en el sentido más amplio de la palabra, es decir, todo integrante de la comunidad humana es persona, sin hacer distinciones por las razas, por la religión, por la edad, por el nivel socioeconómico o la salud de la persona, del ser humano. Bien, aquí personas son todos los seres humanos. Y la dignidad de la persona está asociada a su relación íntima con Dios. El ser humano, por lo tanto, posee una dignidad que no poseen los animales o que no poseen las plantas u otros seres vivos. Bien, esta dignidad superior del ser humano no quiere decir que deba oprimir al resto de la creación, sino que precisamente porque tiene esta dignidad, porque tiene esta responsabilidad, esta cualidad especial, debe también ser cuidadoso con el resto de la creación. Esta dignidad se entiende desde la concepción del ser humano hasta su muerte natural. Todas las instituciones, todo lo que existe en la sociedad tiene que ir en pos de la dignidad de la persona. No se puede entender alguna práctica, algún negocio, alguna estrategia, algún tipo de gobierno que atente en sí mismo o como proyecto a la dignidad de la persona. También tenemos la solidaridad como uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. La solidaridad es esta atención a las necesidades de los demás, porque vivimos en sociedad y por lo tanto necesitamos unos de otros, pero poniendo especial atención a aquellas personas que más lo necesitan. También esta atención se expresa en un sentido de largo plazo hacia las generaciones futuras. Es decir, los recursos que hoy día están disponibles en el mundo debieran llegar a todas las personas. Nadie debiera pasar hambre, nadie debiera estar sin una vivienda digna. Eso implica un acto de solidaridad y de justicia. Pero también pensar en las generaciones futuras. Y la manera en la que utilizamos nuestros recursos tiene que ser de una forma en la que no se olvide que vienen otros en el futuro que van a requerir los recursos que hoy día probablemente estemos utilizando o mal utilizando. Esa es la solidaridad. Y por último, el principio de subsidiariedad. Este es el concepto quizás menos común de los 4 y puede generar un poco más de confusión. Lo explico. Funciona en 2 niveles, en dos direcciones. La primera dirección es la que va desde el nivel superior hacia el nivel inferior. El nivel superior no puede apropiarse de ninguna competencia que un nivel inferior de la sociedad pueda solucionar por sí mismo.
Aquí estamos hablando de la diferencia entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las familias, por ejemplo. No sería justo que el Estado intervenga en cosas que son naturalmente familiares y en las que la familia no requiere la ayuda del Estado. Por ejemplo, la transmisión de los valores de los padres a los hijos. Si los padres pueden transmitir correctamente los valores a los hijos, no sería adecuado que el Estado interviniera obligando a la familia a transmitir determinados valores. Esto es un ejemplo de subsidiariedad. Si una persona, por el fruto de su trabajo, desea, y con el dinero que ha adquirido, fruto de ese trabajo, desea comprar algo, no es justo, no sería apropiado que el Estado interviniera y dijera que no puede comprar determinados productos que sean legales y le asigne a la fuerza otros. A esto nos referimos con subsidiariedad. El Estado o las organizaciones superiores deben permitir que las organizaciones que están por debajo en cuanto a su capacidad de acción o de fuerza puedan funcionar por sí mismas. Pero también tiene la otra dirección, que es la posibilidad de que las instituciones que se encuentran en un nivel más bajo puedan pedir ayuda a la de nivel superior. De tal forma que si una familia tiene una dificultad de salud, los integrantes de ella, por ejemplo, en la pandemia, es justo entonces que el Estado vaya en ayuda de esas familias donde todos sus miembros están enfermos y requieren el apoyo desde esta institución superior, externa. Ahora, si toda la familia está sana, y volvemos al punto anterior, no se entendería que el Estado intentara intervenir dentro de la vida familiar. Ese es el principio de subsidiariedad. Un principio que rescata la autonomía de las asociaciones intermedias y de las familias y del individuo, pero que también deja abierta la puerta para que el individuo, las familias, las sociedades de la sociedad civil las agrupaciones de la sociedad civil, digo, puedan pedir ayuda al Estado, al gobierno, incluso a instancias superiores. Teniendo estos cuatro principios de la doctrina social de la Iglesia, vamos ahora a ver los valores que sustentan a la doctrina social de la Iglesia. Son tres. Bueno, aquí pueden ver una imagen del Ducat, que es la doctrina social de la Iglesia, en un compendio preparado para jóvenes. Bueno, eso es un dato anecdótico. Vamos ahora con los valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. En primer lugar tenemos la libertad. La libertad se entiende como algo que es propio de los seres humanos, es un anhelo, un deseo que los seres humanos tienen en todas las culturas, el deseo de la libertad, del desarrollo y la autonomía, sin que alguien me obligue, sin que alguien me impida hacer aquello que necesito para ser feliz y para crecer en plenitud. Sin embargo, la libertad también puede ser limitada solo en condiciones muy acotadas y siempre que tengan que ver con el bien común. No se podría limitar la libertad de alguien solamente porque opina distinto. Bien, eso sería coartar la libertad, por ejemplo, la libertad de expresión, que alguien no puede expresarse por las redes sociales porque tiene una opinión distinta a la del gobierno de turno. Eso sería limitar la libertad. Pero se entiende y tiene cierto nivel de razonabilidad reducir la libertad de tránsito, de movimiento dentro de un país si estamos en un estado de pandemia, de contagio infeccioso. En ese caso, por el bien común se entiende que se pueda reducir parcialmente la libertad de las personas. Otro valor fundamental es la verdad. Aquí se entiende la verdad como, como el valor que sustenta la confianza y la transparencia en nuestras relaciones. Su ausencia hace insostenible la vida. Si no hay verdad, si no hay confianza en que los demás realmente van a cumplir lo que dicen o son lo que dicen ser, sería imposible desarrollar relaciones. Los contratos firmados serían meras fantasías, un mero juego. No podríamos
confiar en que vamos a una tienda y compramos un producto y lo que está dentro y saber si lo que está dentro de esa caja es realmente el producto o es una estafa. La verdad, por lo tanto, es aquello que nos da certeza de que nuestras relaciones son reales, que nuestras relaciones, que aquello que adquirimos, que aquello que apostamos en proyectos, en nuestras relaciones del día a día inclusive, son lo que decimos que son. Y confiamos en que lo que el otro dice es cierto. Otro valor fundamental de la doctrina social de la Iglesia es la justicia. Y aquí la palabra justicia siempre es ciertamente compleja porque tiene varias aristas. Una de ellas es la de la justicia distributiva, que implica dar a cada uno lo que le corresponde. Esto siempre mm, trae una dificultad y es producto también de una discusión, que es quién define qué es lo que le corresponde a cada uno. Eso es parte de otra discusión. Tenemos la justicia conmutativa o la justicia de intercambio, que es si yo vendo un producto que sé que vale 100 pesos, espero 100 pesos de vuelta. Bien, lo que yo doy es lo que yo recibo, es la justicia de intercambio. Y también la justicia legal o de igualdad ante la ley. En fin, la justicia en todas estas dimensiones eh, forman parte, como concepto general, la justicia forma parte de estos valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, en sus tres acepciones. Tanto en la justicia distributiva, cada persona debe recibir lo que le corresponde, aquello que necesita, que es esencial para su desarrollo y su dignidad. Si dos personas están en un proceso de intercambio de productos, de servicios, es justo en cuanto al intercambio que aquello que se da sea proporcional a aquello que se recibe. Y la justicia de la igualdad ante la ley. Así entonces tenemos estos valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. ¿Esto quiere decir que solo estos valores son necesarios? No, son un punto de partida. Bien, hay muchos otros valores que son importantes para la doctrina social en general, no solamente la eclesial, pero la Iglesia ha seleccionado estos tres como un punto de partida necesario. Sin embargo, también se agrega un cuarto que funciona a modo de bonus, que es el amor. La justicia, si no tiene amor, la libertad, si no tiene amor, la verdad, si no tiene amor, si no hay amor de por medio, lo único que logramos es una sociedad operativa. Puede haber mucha libertad, puede haber mucha verdad, puede haber mucha justicia, una sociedad operativa. Pero no una sociedad en la que seamos hermanos y hermanas. Ese es el salto que hace la doctrina social de la Iglesia. No solamente nos configura como ciudadanos operativos dentro de una gran maquinaria social, sino que la invitación es a tratarnos con el amor que Dios nos tiene. Esta es la riqueza de la doctrina social de la Iglesia. No solamente son caminos éticos, que son muy necesarios, sino que también son caminos que nos llevan a un desarrollo espiritual, a este crecimiento en el amor de Dios. Esta ha sido la unidad de solidaridad y justicia, ver, juzgar y actuar, primera parte. Les doy las gracias por haber visto este video. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.